Ok, vamos a comenzar. Ya esperamos. Vamos a empezar con la oración. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, tu bendición durante esta clase y la ayuda de tu Espíritu Santo. Denos la sabiduría para entender, Señor, su palabra y la palabra que hoy día leemos y estudiamos, Señor, para cerrar el tercer semestre, el cuadro de la voluntad de Dios, sobre tu venida, que es la esperanza para todos nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Me escuchan, cierto? Sí, pastor. Ok, Perfecto, perfecto. ok. Sí, pastor. Vamos a empezar entonces. Este es el último estudio del tercer semestre, hablándonos sobre el Cristo que ha de venir de nuevo. Así que nos introducimos diciendo que los hombres anteriores a Jesús, o sea, antes que Jesús viniera, son el camino por el cual vino Jesús. Ya lo hemos dicho en otras clases, que Adán, su creación no es la creación en sí misma, sino que Adán es un conducto, un camino para que el Hijo del Hombre viniera. Y que la ayuda idónea de Adán, en este caso Eva o Java, como se dice en el hebreo, fue la ayuda idónea de Adán, pero fue también la madre de todos los vivientes, dice la Escritura. O sea, también Eva tuvo un objetivo, no en sí mismo, sino con respecto al plan de Dios para que el Hijo de Dios viniera a través de los descendientes de Eva. Así que el hombre ha servido como camino para que el Hijo de Dios viniera a la tierra, se encarnara y cumpliera los propósitos del Padre. Él es antes que el hombre, o sea, Jesús es primero, la imagen es primero, la semejanza que es el hombre es segundo o después. Pero vino a este mundo a través de hombres e hizo su obra. Hasta el día en que Jesús ascienda al cielo, el hombre existe para Jesucristo. Ahora, Jesús, después de dar cumplimiento a su ministerio, nos derramó la gracia, nos derramó la salvación. O sea, la obra de Jesús en la cruz, después de morir, resucitar y ascender, comenzó la era de la gracia. Hasta ahí era la ley, ¿no? Hasta que Jesús viniera, simplemente la ley estaba activa. Pero cuando muere el Señor, resucita, entonces comienza el periodo de la gracia y la ley ha cumplido su función, como bien lo dice Pablo en Gálatas, la ley ha estado en funcionamiento hasta que viniera el Hijo de Dios. Así que desde ese momento se habla de la era de la gracia, un regalo que se da sin ninguna obra, o sea, sin ningún mérito. El hombre no tiene ni un mérito, ha recibido por gracia, y por eso gracia es regalo, por regalo, la gracia de Dios. Y es absolutamente gratuita, totalmente gratuita. Quien la quiere recibir, la recibe, y quien la quiere rechazar, la rechaza. Así que Dios usa al hombre para su obra, así como el alfarero hace vasijas preciosas u otras vasijas comunes según su propósito. Y ya hemos visto que Colosenses capítulo 1:15 dice que todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Así que todo fue hecho, el hombre fue creado, la mujer fue creada por causa del Hijo de Dios. Ahora en este proceso Dios le ha dado toda potestad. Lo dice Mateo 28:16. Toda autoridad o toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Así que el Padre ha dotado de autoridad total, absoluta a su Hijo para que lleve a cabo sus propósitos. Así que una de las potestades o autoridades es juzgar. Como el Padre juzgó, de la misma manera le dio al Hijo la autoridad de juzgar a todos los hombres según sus obras. O sea, el único que tiene autoridad de juzgar es Jesús. Y luego
se le ha dado al Hijo la autoridad o el poder de vivificar, de volver a dar vida a nuestro espíritu. Total, el Padre le dio al Hijo el poder por el cual vivifica a todos los que le pertenecen, y de igual manera que Dios revivificó a su propio Hijo. Así que esta delegación de autoridad, de poder, para salvar, para vivificar y para juzgar, es la que el Padre le ha dado a su Hijo. Le dio la potestad por la cual Cristo puede salvar a los hombres por su propia cuenta y juzgarlos según su fe o según sus obras. Así que este ha sido el propósito de la gracia, ¿no? El derramamiento de la gracia, fruto de la obra de Jesús en la cruz, de ese derramamiento de la sangre del Hijo, ha producido la gracia, el regalo maravilloso para todos nosotros. Por lo tanto, Cristo derramó la gracia a los hombres, pero los que no creen no la reciben. El propósito es derramar la gracia, pero la salvación en sí no es el propósito final. Entiendan esto. El propósito final es derramar la gracia de Dios. La gracia de Dios abarca la salvación, pero la gracia de Dios va más allá de la salvación, porque no se olvide, la salvación es un regalo. Es un regalo, y usted sabe que cuando uno le dan un regalo, uno lo recibe, lo acepta o lo rechaza. Tiene esa opción, esa libertad de rechazar o aceptar un regalo. Ahora, dentro de la gracia de Dios va el regalo, que es la salvación, pero también van un montón de otras cosas en la gracia. Va la redención, la adopción, la justificación, la adopción, etcétera. Son un montón, un cúmulo de cosas que la gracia lleva, la bendición también. Por lo tanto, esa gracia que hemos recibido es el derramamiento de la gracia, que abarca más que solo la salvación. Porque si la gracia fuera solo salvación, ¿salvación de qué? ¿De ir al infierno? Sería harto poco, ¿no? Porque si la gracia fuera solo la salvación, habría que esperar morirse para poder disfrutar de la salvación. Pero la gracia nos permite disfrutar en forma inmediata de la salvación y de todo lo que significa la gracia. No tenemos que esperar morir para disfrutar de la gracia, ya disfrutamos de esa gracia. Permítame decirlo en palabras de Jesús, capítulo 10, verso 10 del libro de Juan. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida abundante. Ahí está la gracia. La vida abundante, la salud, la bendición, la prosperidad, son todo un cúmulo de gracia. Por eso en la teología se llama la doctrina de la gracia, porque no solo involucra salvación, involucra un montón de otras cosas. Ahora, la obra de Cristo es el propósito, es lo que ha de dar cumplimiento. Así dijo, todo está consumado. Y luego dio la dádiva a los hombres. Cuando el Señor declaró esta palabra telestai, que significa consumado es, estaba diciendo consumado y terminado todo el plan que el Padre me había dado. He concluido, terminado todo el plan, y no terminado el plan solo en la cruz, sino terminado el plan total hasta cuando Él vuelva. El plan está terminado. El diablo está juzgado, espera simplemente la sentencia para ser encerrado. Dentro de esa gracia está la victoria de Jesús en la cruz, el juicio de Satanás y la herencia del Hijo. Así que, sea quien sea
Si depende de Cristo y pertenece a Él, los que creen tendrán la salvación. Los que no creyeron, aunque fueron perfectos bajo la ley, no recibieron la salvación. Por eso que Jesús dijo que toda la ley y los profetas se resumen en esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu fuerza, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la ley es el amor, ¿no? Pero la ley no salva y el amor tampoco salva. ¿Quién salva? Cristo, ¿cierto? Y a su nombre, gloria. Es Cristo y la obra de Cristo en la cruz es la que trae la salvación de nuestro espíritu. Recuérdense, nuestro cuerpo es afectado, pero nuestro espíritu es el salvo. Porque este cuerpo irá a la tierra, pero nuestro espíritu quedará y permanecerá eternamente. Así que fíjese bien, la ley frente a la gracia. La ley como norma para la carne. La ley es la norma para la carne. Así que no puede acercarse por el espíritu. Se acerca a Dios y ofrenda por la carne. Por la carne ve a Dios y le sirve a Dios. O sea, por eso los fariseos, Jesús los criticaba, pensaban que la ley les justificaba. Y Jesús les dijo que la ley no los justificaba, todo lo contrario, la ley los maldecía y la ley los condenaba. Nadie será justificado por la ley, sino que dice el texto: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. En la ley estábamos enemistados con Dios, lejos de Dios, destituidos de su gloria. Y lo dice el texto 3:23 de Romano: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la ley de Dios. Eso producía la ley nos aleja de Dios, nos maldecía la ley, ¿no? Y recuérdense que Jesús se hizo maldito en la cruz. Todo aquel que cargue un madero, que muriera en un madero, era maldito. Y él se hizo maldito cumpliendo la ley para que nosotros fuéramos benditos. Por lo tanto, las limitaciones en la ley era limitada. Por eso tenía que ser cambiada. La ley es la norma que regula la carne, no el espíritu. La ley no tiene poder espiritual. Nadie puede vivir la vida de fe con la ley, porque la ley es la norma de la carne, regula la carne. Por eso no matará, no robará, no codiciará, honrará a tu padre y a tu madre. Está regulando la conducta, la carne. La ley es la norma de la carne hasta que llegue la reforma. ¿Y cuál es la reforma? La obra de Cristo. Aunque hubiera gente perfecta entre los que están bajo la ley, no pueden recibir la gracia. Recuérdese, el que está bajo la ley es siervo, es esclavo. El que está en el Evangelio es hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros ya fuimos liberados de la ley. Ya nadie que está en Cristo está bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, bajo el Evangelio. No estamos bajo maldición como los que están bajo maldición, bajo la ley. Por ejemplo, Israel está bajo la ley, está bajo maldición, porque no han reconocido a Yeshua, no han reconocido a Jesús como el Mesías. Siguen bajo la ley, a diferencia de esos judíos que han reconocido en Jesús al Mesías, entonces han entrado en la gracia. Así que, sometidos a la ley, conocer a Dios, pero la vida eterna es conocer a Jesús. Conocer a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así que, sometido a la ley, claro, uno tiene un conocimiento de Dios, pero también parcial. No se olviden lo que Pablo decía en 1 Corintios 13, ahora vemos oscuramente. Así se veía en la ley. A Dios se veía oscuro, se veía por símbolo, por parábola, por sacrificio. No era evidente. Y todos los que estuvieron en el Antiguo Testamento fue mediado por los ángeles. Así que Abraham, Noé, Adán y todos los personajes del Antiguo Testamento se relacionaron con los ángeles, no con Dios directamente. Solamente Dios se dio a conocer en Jesucristo, en el Verbo encarnado. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. Por lo tanto, la ley nos permitía conocer parcialmente a Dios, pero el Evangelio, la vida de fe, nos permite conocer a Jesús, el Dios mismo. Así que los designios de Dios, en primer lugar, el amor de Dios. Dios ama tanto a este mundo que envió a su único o unigénito para que todos los que crean tengan vida eterna. Así que el conocimiento de Cristo nos hizo conocerlo dándonos al unigénito. Nos hizo conocer a Jesucristo, que es el designio de Dios. Por lo tanto, se derramó la gracia. Cuando el Hijo vino, vino la gracia. Recuérdense lo que dice Juan capítulo 1, verso 17. La ley fue mediada por Moisés, mas la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que esta es la gracia que Dios ha derramado, sea quien sea. Si cree en Jesús conociéndolo, recibe la vida eterna. Fíjense, lo he dicho, la gracia es más que salvación, que solo salvación. Es mucho más. La doctrina de la gracia, la redención, la adopción, la expiación, etcétera. Las 7 doctrinas básicas constituyen la gracia maravillosa de Dios. La justificación, redimidos, comprados a precio de sangre, etcétera. Así que la perspectiva del propósito de Jesús, en primer lugar, era destruir al diablo. Él vino para destruir al diablo, destruyéndolo 100%, deshace completamente su obra, y el propósito principal de Jesús era deshacer las obras del diablo. Si Jesús no viene, ninguno de nosotros podría haber sido salvo, ni por la ley, porque además Satanás usaba la ley en forma ilegítima para acusarnos delante de Dios. Así se presentó con Job para acusar a Job. Por lo tanto, la venida del Señor Jesús como segunda justicia era juzgar a Satanás y destruir sus obras. ¿Y cuáles eran las obras del diablo? Bueno, que tenía las llaves de la muerte, recuérdense, tenía las llaves del imperio de la muerte, así que tenía autoridad para dejar los cadáveres en el sepulcro, y no, estos no pudieran ascender su espíritu. Así que cuando Jesús vino, destruyó la autoridad del diablo, destruyó sus obras, y dice que Jesús anduvo haciendo bienes y deshaciendo las obras del diablo. Así que la herencia del Hijo, desde la perspectiva de la voluntad de Dios, todo es para el Hijo. Creó este mundo para el Hijo, constituyéndolo heredero. Y luego, en la primera voluntad, destruye al que blasfemó el nombre de Dios. Glorifica el nombre de quien fue herido por el diablo, y luego sube al cielo y da salvación a los hombres. El Hijo asciende, el Hijo de Dios asciende, y el nombre de Jesús, que es el nombre de Dios, queda. Acuérdense de esto. Cuando se relaciona el nombre, el Hijo del Hombre, se relaciona con el Cristo. Y cuando se dice Jesús, se relaciona con el Hijo de Dios. Siempre va a ser así en el Nuevo Testamento. Hijo de hombre relacionado con Cristo, porque la misión del Hijo del Hombre fue el Cristo, dar la vida en la cruz por el hombre. Y el Hijo de Dios es Jesús, el Hijo de Dios. Cuando asciende el Hijo del Hombre, ¿qué queda? Queda el nombre del Hijo de Dios, queda el nombre de Jesús, quien habita en todos nosotros. El nombre de Jesús en nuestro espíritu es el sello de la salvación por el Espíritu Santo. Pero ya le he dicho, la gracia es más que solo la salvación. Y luego, el trono preparado. El Padre ha preparado el trono del Hijo, ha creado el cielo de los cielos de los cielos, hizo el trono para el Hijo, pero antes que el Hijo entrara al trono, se perdió el ángel que habría de recibir al Hijo. O sea, Satanás, quien había sido creado
para la adoración, esperara al Hijo para adorarlo, cayó antes. Cayó el ángel Luciel revelándose en los cielos. Así que cuando el Hijo asciende al cielo, ya este ángel no está. Fue expulsado del cielo y encerrado en las tinieblas. Así que la era de la gracia en la que hoy día estamos, y ya cada vez se cierra más la puerta, de igual manera como en el diluvio, dice que Dios cerró la puerta del arca y ya nadie más pudo entrar. Mientras estuvo abierta la puerta estaba la posibilidad, pero como nadie creyó, cuando empezaron a creer, caía el agua, la puerta ya la había cerrado Dios, no había ni una posibilidad de salvación. Así que estamos en la era de la gracia, todavía hay salvación. Busca al Señor y será hallado, pero llegará un momento en que ya no será hallado. Así que desde que Dios dio el legado de Jesús, después de ascender al cielo, comienza la era de la gracia. Y en este momento estamos en la era de la gracia. Por eso todo el que invoca el nombre de Jesús será salvo, ¿no? El que cree en su corazón para justicia. Así que a partir de ese momento de la cruz salva a los hombres. Anteriormente obró por sí mismo, pero ahora Jesús salva. Todos los que reconocen que la obra de Jesús en la cruz fue por causa de nosotros, quien reconoce aquello y quien lo confiesa con la boca es salvo. Así de simple. Esté aquí o en la quebrada del Ají, esté en China, en la India, donde quiera que esté, el que invoca el nombre de Jesús es salvo. Si lo invoca con sinceridad, si lo invoca creyendo en el nombre de Jesús y en el sacrificio de Cristo, es salvo. Por lo tanto, hasta la segunda venida de Jesús, continúa la era de la gracia. Es el tiempo de la salvación humana. Apenas Jesús aparezca en las nubes, se terminó el tiempo de la gracia. Ya Dios cerrará la puerta del arca de salvación y no habrá ni una posibilidad de salvación para nadie más. Para nadie más. Ahí será, como dice el texto, el lloro y el crujir de dientes. Así que tenemos una promesa gloriosa, una promesa hermosa, todos nosotros. La promesa de su regreso. Jesús vuelve. Como lo decían los cristianos en el primer siglo, Maranata. ¿Cierto? Maranata. Cuando se encontraban en la calle un creyente con otro creyente, levantaban su mano derecha y decían, Maranata, Maranata, Cristo viene. O decían, Jesús, Jesús Kyrios, Jesús es el Señor. Era la manera de identificarse que eran hijos de Dios. Por lo tanto, Jesús regresará. Y lo prometió en Juan 14:1. ¿Qué dice? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Así que Jesús dijo que vendrá pronto. Querido, vendrá pronto. Para muchas personas ha pasado mucho tiempo, pero ya el obispo Güense nos leía el texto que dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y han pasado 2000 años. ¿Cuántos días han pasado? 2 días nomás, pues. No ha pasado nada todavía. Aunque la gente tiende a pensar y a mirar el tiempo desde la perspectiva humana. Pero hay que mirarlo desde la perspectiva de Dios. Recuérdense, esta Amén. enseñanza es mirar todo desde la perspectiva de Dios y no de la perspectiva humana. Y cuando miramos de la perspectiva de Dios, solo han pasado ¿cuántos días, Güense? Han pasado 2 días nomás y un poquito más, pues. Mira, 2 días Por no. eso que, por eso que
cuando me preguntan a mí por qué se hacen tantos, 2000 años y dicen que Cristo viene, yo le dije, pero si los días del Señor no son como los de nosotros, entonces puede que venga a los 2 días y medio o venga a los 3 días, porque dice, Apocalipsis dice, vengo en breve. Y Justamente. cuando yo voy, por ejemplo, a Santiago, digo ya, los vemos, familia, voy y vuelvo, voy en breve, me ocupo un día, 2 días y vuelvo a mi casa. ¿Se da cuenta? Entonces, son días del Señor. Así es. Cuando nos miramos desde el punto de vista de Dios, entonces prácticamente no ha pasado mucho tiempo, no ha pasado Así es. prácticamente casi nada, y por eso nosotros seguimos teniendo la esperanza de esta venida. Como dijo el coreano, que es considerado el hombre más inteligente del mundo, con un CI 240-74, más inteligente que nadie, ha dicho que Dios le ha revelado que Jesús vuelve en esta generación. El tipo más inteligente, el científico más inteligente, ha dicho que Jesús vuelve en esta generación. Y una generación tiene 40 años. Eso significa que si vienen 40 años, yo no voy a estar, Wences no va a estar, hay varios que no vamos a estar. Pero de aquí en adelante puede venir en cualquier momento. En cualquier momento el Señor puede aparecer en las nubes y termina la historia humana. Yo cuando estoy durmiendo, cuando estoy en la noche, 2, 3 de la mañana, mirando por la ventana, porque la cama me queda ahí cerca de la ventana, y veo el cielo oscuro, dije, ¿en qué momento va a penetrar una luz potente y va a abrir el cielo y va a venir el Señor Jesucristo? Siempre estoy pensando en eso, pensando en qué momento el Señor va a venir y si tenemos la bendición nosotros de verlo venir. Pero si no lo vemos venir, tenemos la esperanza de que vamos a estar con Él. Así que los discípulos estaban esperándolo, pensando que regresaría poco después que Jesús se fue. Así que cada uno de ellos murió esperando. Han pasado miles de años y no ha regresado. Todos los discípulos murieron antes que regresara. Pero el legado está escrito. Fue por eso que ellos empezaron a dejar y a comunicar el mensaje de las Escrituras. Pensemos en dejar el mensaje antes que muramos. Por esta causa se escribió el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento, el mensaje central, es la segunda venida del Señor. Si ustedes se fijan en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, el mensaje es Jesús viene. ¿Ah? Jesús viene. Jesús va a venir, es la promesa. Pero en el Nuevo Testamento Jesús vino. Jesús vino y regresará, volverá. Y en el Nuevo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios, etcétera, hasta el Apocalipsis, todos los libros hablan de su regreso. Todos los libros ahora hablan de que Él vuelve. Por lo tanto, la esperanza de su regreso está en todo el Nuevo Testamento. Él volverá. Es la esperanza viva de todos nosotros. Y también ha sido la esperanza viva de todos los que se fueron, que ya están con el Señor. También fue su esperanza de verlos. Esa esperanza continúa con todos nosotros. Por lo tanto, con el mensaje que dejó de volver pronto, dejó cierta esperanza en todos nosotros, la esperanza de su fe entre todos los hombres. Y por eso, en el siglo I, todo el mundo pensaba que Jesús regresaba ya, ¿no? Que Jesús se había ido y volvía en forma inmediata. Por eso la iglesia toda se saludaba con esta expresión Maranata, Jesús regresa. Así que el día de su venida es un día desconocido, aunque este coreano inteligente nos dio una fecha específica, pero dijo que volvía en esta generación el Señor. O sea, puede volver dentro de los 40 años, que va a coincidir con el periodo que están esperando los judíos de completar sus 6.000 años, sus 7.000 años, porque ellos van en el año
600 y tanto, según el calendario judío. Así que el día es desconocido. El día, la hora de su venida, nadie lo sabe. Jesús lo dijo. Él nos advierte, no digan aquí o allá, no hablen del lugar, solo el Padre lo sabe. Ahora Jesús en los cielos sabe cuándo va a volver. Cuando estaba aquí en la tierra, Jesús no sabía. Pero ahora que está en los cielos, ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, ya sabe cuándo va a volver. Pero nosotros no sabemos. Por eso la esperanza de que Él va a volver. Así que el día que venga, Jesús es el fin del mundo. Bien lo dice según Tesalonicenses 1:8. Ese día seremos levantados. Y si ya hubiera venido y no fuimos levantados, es la desesperanza. O sea, si Jesús hubiese venido y nosotros no somos levantados, entramos en una desesperanza total. Pero tenemos la certeza, la confianza en la palabra de Dios, que seremos levantados, ¿no? Seremos levantados. Y para ser levantados, recuérdense que hay que tener ángeles. Los ángeles nos levantarán, ¿no? No vamos a ser suspendidos mágicamente, sino que los ángeles levantarán, así como Jesús se fue en Hechos capítulo 1, verso 11, cuando los ángeles le dijeron a este mismo Jesús que se ha ido, de la misma forma volverá, y subió en una nube. Esa nube no era nube de vapor, era nube de ángeles, ¿no? De ángeles. Y recuérdense que cuando Jesús cuenta la historia de Lázaro y el rico, dice que Lázaro fue llevado a el abismo, al infierno, y que a Lázaro lo llevaron los ángeles al seno de Abraham, los ángeles. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que tener ángeles que nos asciendan. Es muy importante. ¿Y cuándo nosotros tenemos ángeles que nos asciendan? Cuando recibimos el Espíritu Santo, que viene con los ángeles de Dios, ¿no? Viene con los ángeles. Por eso cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, dice que Juan vio como paloma. O sea, ¿qué es lo que era el como paloma? No era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice, capítulo 14 de Juan, versos 14 y 15, que el Espíritu Santo nadie lo puede ver. Así que Juan no vio el Espíritu Santo, porque no se puede ver ese Espíritu, pero vio palomas, como palomas, que eran los ángeles. Vino el Espíritu Santo con los ángeles y acompañaron a Jesús en todo su ministerio los ángeles. Una y otra vez lo acompañaban. Cuando fue llevado al desierto para la tentación, dice que los ángeles lo servían. Cuando vino, entonces el ángel lo servían, lo acompañaban, lo protegían, etcétera, etcétera. Por eso cuando el Espíritu Santo vino y nos selló, vinieron ángeles que serán los que nos asciendan y que hoy día nos cuidan, nos protegen y nos libran. Así que en el Apocalipsis, la descripción de la segunda venida de Jesucristo es muy semejante a la ceremonia de un matrimonio. El novio espera a la novia como si hubiera venido de nuevo en el aire. ¿Quién es la novia? La iglesia. La iglesia que se está preparando, se está santificando, porque Jesús viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga. Así que la iglesia está en todo un proceso de santificación esperando al novio. Así que la venida del Señor será repentina, de repente. Recuerden lo que dice 1 Tesalonicenses 4, del 3 adelante, capítulo 5, 1, 2 y 3, que será como ladrón en la noche. Vendrá un día de repente, repentinamente Jesús vendrá. Llega en el aire, la novia será levantada y finalmente diciendo, desciende con la novia y desciende con los santos. O sea, seremos alzados, la novia será alzada, se producirán las bodas del Cordero en los cielos y luego de aquello volveremos con el Señor, con los santos, volveremos nuevamente a la tierra para reinar 1000 años, el milenio. Así que apenas el Señor regrese, le pone fin al fin de la era de la gracia.
Ya no hay más salvación por esa vía. No hay más salvación. Así que el tiempo se limita. La gracia no durará ilimitadamente. Así que el evangelio debe extenderse a todas las naciones. Recuérdese, esta es la gran señal del capítulo 24 de Mateo. Cuando sea predicado el evangelio del reino en todas las naciones, aquí viene el fin. Y uno se pregunta, ¿hay alguna nación todavía que no se le haya predicado el evangelio con toda la tecnología que tenemos, las redes sociales, el internet, que llega a lugares donde no llegan predicadores, ni misioneros, ni nadie, pero llega un celular, llega una red, una imagen virtual, así que no sabemos si el evangelio ya ha sido predicado a todas las naciones, pero lo más seguro que si llegan a quedar deben ser muy, muy pocas. Así que cuando venga el Señor en el aire, termina todo, como diría un francés, c'est fini le temps, se terminó el tiempo, se terminó el tiempo de la gracia y ahora viene el juicio. Así que la gracia y la obra de la salvación humana continúan hasta que venga el Señor. ¿Quién? Jesucristo. Ahora es el tiempo de recibir la gracia, es el tiempo de la salvación, pero no va a durar forever, no va a durar para siempre. Cuando venga de nuevo el Señor en el aire, termina todo. Se finit le temps, se terminó el tiempo. Ya no se podrá hacer nothing, no se podrá hacer nada más para la salvación de los individuos. Se terminó el tiempo. Ahora es el día de la salvación, como bien lo dice el libro de Hebreo. Hoy es el día de salvación, no mañana, hoy. Así que la extensión del evangelio, la predicación del evangelio, tiene que llegar a todos los confines del mundo. La gran señal de que el Señor está a las puertas es que el evangelio sea predicado en todo el mundo. El evangelio del reino de Dios, no el evangelio denominacional o el evangelio de este o el evangelio, no, el evangelio del reino de Dios. Así que se está extendiendo por los medios de comunicación, las redes sociales. Cuando se cumpla, vendrá el fin. Es un cumplimiento profético. Jesús profetizó. Mateo 24. Jesús dijo que entonces vendrá el fin, para que sea extendido el evangelio a todas las naciones, para que sea anunciado el evangelio. Deben ir los hombres, pero Jesús dijo, antes de que vayan a todas las aldeas, volveré. Lo que escucharon en el aposento se extenderá desde la azotea. Se está extendiendo el evangelio por los medios de las redes sociales, los medios de comunicación. El evangelio está llegando a todos los lugares, a todos los lugares. Fíjese que leía yo un testimonio de cómo el evangelio está siendo enviado en algunos países del África que son perseguidos. Entonces, un hermano millonario en Estados Unidos, el Señor le reveló la posibilidad de en un avión lanzar radios que solo tienen un dial, y ese dial es la radio que predica 24/7 en todos los idiomas del mundo. Por lo tanto, todas esas personas que bajaban las radios con paracaídas y recibieron una radio y la prendían, sintonizaba solo esa radio cristiana. Y ya se sabe de miles que han recibido al Señor a través de ese medio. ¿Qué les parece? ¿Ah? Un millonario que invirtió muchos recursos en esto para que el Evangelio siga siendo predicado. Ahora,
Te han escuchado los 144.000 sellados. Estos son israelitas, no son gentiles, ¿no? Israelitas sellados. El número de israelitas que deben ser sellados en el nombre de Jesús son 144.000, y estos son 144.000 evangelistas judíos que serán enviados a la nación de Israel. Ellos evangelizarán a los israelitas, no a los gentiles, porque ya la gracia de los gentiles terminó. Así que irán a los judíos para predicarles de que Jesús es el Mesías. Así que de cada tribu serán sellados 12.000. 12.000 de cada tribu. Son 144.000. No sabemos cuántos han sido sellados hasta ahora. De estos 144.000, ¿cuántos han sido sellados hasta ahora? No tenemos idea. Pero cuando se sellen los 144.000, se terminó también el periodo de la gracia. Cuando Jesús venga, ¿cierto? Se termina la gracia. Así que Romanos capítulo 11, verso 25, indica que habrá un endurecimiento parcial en Israel hasta que haya entrada a la plenitud de los gentiles. O sea, hasta el momento Israel está cegado, está duro. El corazón de los israelitas está en contra de Jesús. Mejor ni hablarles de Jesús en Israel, te escupen, te golpean los judíos, ¿no? Porque nombrar el nombre de Jesús, o como lo dicen ellos, Yeshua, es blasfemia. Así que Apocalipsis 14, 1 al 3, menciona a los que tengan el nombre del Cordero y de su Padre, es decir, el nombre de Jesús, cuando sean 144.000 sellados en el nombre de Jesús, entonces vendrá el fin. Y estos 144.000 serán los evangelistas que llevarán el evangelio del judaísmo a los judíos. Ustedes saben que este número 144.000, los testigos de Jehová hablan de este número 144.000, y ellos dicen que serán 144.000 testigos de Jehová. ¿Ah? Testigos de Jehová. Entonces, una vez conversando con un testigo de Jehová, le decía yo, bueno, ¿y cuántos testigos de Jehová hay en el mundo? Oh, hay como 20 millones de personas. Bueno, y van a ser 144.000 nomás los sellados y el resto se pierde. Me quedo mirando a la persona y me dijo, nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado. Somos 20 millones y solo serán 144.000 los salvos. Wow. Bueno, son los tiempos, ¿cierto?, que comienzan a venir. Israel y los gentiles. La higuera, ustedes saben que la higuera es un símbolo de Israel. Entonces la higuera reverdece. Jesús dijo que cuando las hojas y las ramas de la higuera se vuelvan tiernas, el verano está cerca. Y la higuera es el árbol de la nación de Israel. ¿Ah? La higuera representa a Israel proféticamente. Así que ahora los judíos de la diáspora se están volviendo a Jesús. O sea, los judíos de la diáspora significa los judíos que están fuera de Israel. Por ejemplo, judío, la colonia judía más grande que está en Estados Unidos. La colonia más grande de Oriente que está en Irán. Fuera de Israel, están en Irán. O sea, se dice que hay por lo menos 8 millones de judíos en Israel y por lo menos hay 8 millones de judíos fuera de Israel. En Rusia, en Ucrania, en Europa, en Asia, en África. Judíos. Judíos que no van a regresar a Israel, ¿eh? Porque hay montones de judíos que no van a regresar. Aunque dice la profecía que todo el pueblo judío va a volver. Pero hay muchos que se van a quedar. Y de hecho ya se quedan. Y no se han ido a Israel porque a Israel han vuelto montones de judíos, pero hay un montón de judíos que no están interesados en irse a Israel. Estos están en la diáspora, ¿no? Como dice el texto. Así que cuando los sellados entren, entre los israelitas alcancen los 144.000,
se completará este aspecto profético. Son los que están llenos del Espíritu Santo. Judíos llenos del Espíritu Santo. De igual manera como los 120 judíos que en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cuántos fueron? 120. Y estos 144.000 judíos que serán llenos del Espíritu Santo y poder para salir a predicar el Evangelio y hacer señales, milagros, prodigios y derramamiento del Espíritu Santo. Así que hay que estar en la primera resurrección, chiquillos, porque la segunda es de condenación. En la primera resurrección, los que duermen, los creyentes que han muerto y están dormidos, esperan la resurrección. O sea, nuestros abuelos, nuestros padres, que hoy día ya duermen en el Señor, están esperando la primera resurrección. Cuando sea tocada la trompeta final y el sonido de la trompeta haga que los muertos se levanten y se resuciten. Qué tremendo va a ser eso, ¿eh? Tremendo. De igual manera, cuando Jesús murió y resucitó, se recuerdan ustedes que resucitaron varios santos. ¿Ah? Varios santos, dice, que resucitaron. De repente, de saber que tu mamá estaba muerta y ahora la ves caminando por fuera, va a ser un impacto para la gente. Así que serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire y seremos transformados en un instante. Seremos transformados con el cuerpo glorificado. ¿Ah? Este cuerpo ya dejará de ser y nuestro cuerpo será glorificado, pero un cuerpo espiritual. ¿Ah? El cuerpo espiritual. Cuando ustedes ven las películas y van ascendiendo las personas y cae la ropa, ¿han visto esa, no? Que cae la ropa, que la ropa... No, la ropa no va a caer, la ropa va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es el cuerpo. ¿Ah? El cuerpo completamente va a desaparecer y se va a glorificar. ¿Y qué se va a glorificar? El cuerpo espiritual, pues, el espíritu. Este cuerpo vuelve a la tierra, se pudre, vuelve al polvo que lo dio, y el espíritu es nuestro cuerpo espiritual, que será glorificado, transformado, y con ese espíritu transformado ascenderemos al aire para esperar al Señor, y el espíritu se transforma en un cuerpo y participa en la primera resurrección. Así que el tiempo de la tribulación, después de ser ascendidos, comienzan las tribulaciones. Estas tribulaciones duran 5 meses y se acaba casi toda la humanidad. Sobreviven muchos israelitas, pues ellos son expertos en la tribulación. Cuando viene el Señor de nuevo, el diablo entra en el abismo para ser condenado totalmente. Así que los santos miembros ascienden al cielo y descienden con el Señor cuando terminen 5 meses de tribulaciones. Si nos preocupamos por el tiempo de la tribulación, es que no tenemos esperanza. Las tribulaciones no tienen nada que ver con nosotros. La ira, la gran ira de Dios está en contra de los que rechazaron a Jesús, porque sucederán después de que seamos transformados, totalmente transformados. Qué tremendo eso. Yo pienso, trato de pensar cómo será la modificación, porque como Jesús no sufrió la transformación, porque su cuerpo no requería ser transformado, porque en él no había pecado, ¿no? En la sangre no había pecado, por lo tanto, él se levantó, ¿no? Dice que el Padre, el Espíritu Santo levantó a Jesús, pero nosotros vamos a requerir que nuestro cuerpo sea transformado, porque nosotros, evidentemente, estaba el pecado en la carne. Así que requerimos transformación. Ahora, mire usted, la duración de este reinado milenial son 1000 años. Ahora, estos 1000 años es como lo decíamos de la palabra John, es un tiempo
indeterminado. No es que sean 1000 años literal, que sea un milenio, ¿no? 10 siglos. Sino 1000 años está hablando de un tiempo prolongado. Pueden ser 90 años, 200 años, 300 años. Así que los 1000 son figurativos, son simbolismo. Los gobernantes serán Cristo y los santos resucitados. Todos nosotros los santos resucitados, más Cristo, gobernaremos a las naciones. Las condiciones serán de paz, de longevidad, va a volver otra vez a vivir la gente 1000 años como era antes del diluvio. Seremos longevos y no habrá enfermedades. No estará la diabetes, gloria a Dios. No estará la hipertensión, gloria a Dios. No estarán muchas de las enfermedades que hoy día están. La población israelita y sobrevivientes de la tribulación es lo que Juan vio cuando dice que vio salir de la tribulación a una multitud. Estos eran israelitas, judíos. Y el estado del diablo encerrado en el abismo para ser echado al infierno y en el infierno ser lanzado al lago de fuego, que arderá por siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Así que los que han sido sellados deben pasar las tribulaciones. Los sellados estarán con el Señor después de ser levantados y con Él descenderán después de arrasar a este mundo con las tribulaciones. Después de descender con el Señor, reinarán durante 1000 años. Y como hasta ahora Israel ha sido afligido, pero ellos son descendientes de Abraham, tienen la promesa. Se multiplicarán durante estos 1000 años y en este tiempo morir a los 100 años será como el niño que muere por ser. Así que imagínense, una vez que se establezca el milenio, la gente va a vivir años. Va a ser como antes del diluvio, que la gente vivía casi 1000 años, como Matusalén, 969 años. ¡Wow! ¿Qué le parece a Güense si le ponemos 40 años más? Hasta los 120. Y la prueba Qué final, bueno. sí. Así que la prueba final, ¿cuál será? Liberación de Satanás. Cuando terminen los 1000 años, nuevamente Dios juzga a la humanidad y después de pasar 1000 años suelta al diablo, el cual mentirá sobre todos ellos, o sea, va a engañar a las naciones que se levantarán para ir en contra de Israel. Ahí estará Rusia, estará China, que son las naciones del norte que atacarán a Israel. La confesión de fe necesaria, los del pasado y los que fueron encarcelados, una vez pasan por la cruz, reciben la salvación por Cristo, ellos también deben conquistar la fe sobre Cristo. Y esto significa a todos los del pasado del Antiguo Testamento que creyeron en el sacrificio de animales con una fe no perfecta, pero tuvieron el testimonio. Y aunque murieron en pecado, porque todavía no había muerto Jesús en la cruz, pero fueron guardados por esa fe. Y ahora, cuando resuciten, cuando sean liberados del seno de Abraham, tendrán que reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida y serán perdonados y limpiados del pecado. Así que Satanás engañará a las naciones cuando se cumplen estos 1000 años. Satanás será suelto. ¿Cómo será tremendo eso? Ahora está atado. Y mire toda la maldad que hay. Cuando Satanás sea suelto, saldrá para engañar a todas las naciones. Engañará a Boris, engañará a Putin, engañará a todos los presidentes del mundo. Serán engañados por el pate goma
quien tiene más grupo que un banco de sangre para engañar. Así que son probados porque sin confesar su fe en Jesús, nadie puede entrar al reino de los cielos. Así que el juicio final del diablo, ¿cuál será? Después de que confiese la fe, el diablo será lanzado en el fuego del infierno. Y los muertos que están delante de Dios recibirán el juicio de nuevo. Todos los muertos que participarán de la segunda resurrección irán condenados al infierno. Se establecerá el trono blanco, y ahí se produce la segunda resurrección, pero es de condenación, no es de salvación. Por eso nosotros tenemos que anhelar, pedir a Dios estar en la primera resurrección, porque la primera es de salvación. Así que el gran trono blanco, en cuanto al primer juicio, significa ser condenado como pecador por el pecado que cometió Adán. Porque no quisieron aceptar a Jesucristo, por lo tanto serán condenados por el pecado de Adán. Todo aquel que no reconoce a Jesús será condenado por el pecado de Adán. Pero el segundo juicio se refiere a cuando ya entran en el fuego del infierno. Serán juzgados en el trono blanco y luego lanzados eternamente. Así que el segundo juicio se acaba todo. Algunos irán al cielo y otros al infierno y termina. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto es el juicio o la segunda muerte. La muerte del espíritu del hombre está establecida una vez. Por eso cuando dice aquí está establecido para los hombres que mueran una sola vez, se refiere a lo espiritual, no a lo carnal, porque se supone que en lo carnal todos morimos. Pero aquí la muerte es espiritual. Y la muerte espiritual es una sola vez. Así que la muerte del espíritu del hombre está establecida una vez. Los que creen recibirán salvación. Los que no creen finalmente tendrán la segunda muerte, la cual es entrar en el lago de fuego eternamente. El plan eterno de Dios. El trono está listo, está preparado. El Hijo ascendió, está sentado a la diestra del Padre, esperando el momento en que se toque la trompeta, que el ángel toque el shofar para venir a ponerle término a la historia humana. Así que primero Dios hizo el trono por el Hijo, pero Él no entró en el trono primeramente. No estimó ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo y vino a este mundo, dio la vuelta, ¿cierto? Por el universo, por la tierra, nació de mujer para salvar al hombre. Tomó la semejanza de hombre y por eso tenía que morir en la cruz. Tenía que morir, experimentar la muerte, porque al tomar la semejanza de hombre tenía que experimentar la muerte como la experimentan todos los hombres, con la diferencia que este hombre, este hijo de hombre, era perfecto, no había pecado en él. Así que antes de entrar allá, el diablo menospreció el nombre de Dios en el cielo, se rebeló en el cielo, despreciando el nombre de Dios. Al subir, después de juzgarlo por esta causa, lo destruye por el nombre del Padre. Así que, por eso dice la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que la oración del Padre nuestro está hablando del plan de Dios como tal, revelándonos toda la voluntad de Dios, haciendo que la voluntad de Dios se cumpla en la totalidad. Y esta es la esperanza que todos nosotros tenemos.
la esperanza del regreso glorioso, maravilloso